Bueno, vamos a dar una pequeña explicación sobre el verbo modal can y el verbo modal could. Entonces vamos a explicar cómo funciona cada uno de estos y cómo lo podemos expresar en tiempo presente, pasado y futuro. Entonces vamos a ver este verbo modal can, que quiere decir poder, could, que es podría. Entonces aquí estos dos son verbos modales. Uno se puede usar para expresiones en presente, el otro para expresiones en pasado. Y be able to no es un verbo modal, es una conjugación de un verbo con un adjetivo para formar un verbo que va a expresar futuro para hablar de posibilidad. Entonces vamos a entrar más en detalle. Por ejemplo, dice can and could are more auxiliary verbs. Be able to is non-auxiliary verb. It uses the verb be as a main verb. We include be able to here for convenience. Lo que dice que es que can y could son verbos auxiliares. Be able to no es un verbo auxiliar. Se usa el verbo to be como un verbo principal. Y vamos a incluir aquí be able to para su conveniencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá otros ejemplos. Me dice, por ejemplo, can. Entonces me dice, can is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. We use can to talk about possibility and ability. Make requests, ask for, and give permission. Aquí me dicen que can es un verbo auxiliar, un verbo modal auxiliar, y usamos can para hablar de posibilidades, habilidades, pedir permisos, pedir y dar permiso. Luego vamos a ver la estructura. Structure of can. The basic structure of can is subject plus auxiliary verb can plus main verb. Entonces lo que me dice aquí es que pues cumple la regla del inglés que siempre es un sujeto, un verbo, un complemento. Aquí lo que pasa es que el verbo principal iría después del verbo auxiliar. Entonces primero va un sujeto, después va can y después va el verbo principal. Vamos a ver acá detalladamente eso. Entonces, por ejemplo, tengo sujeto I, el auxiliar can y el verbo principal play y un complemento que es tenis. Entonces dice I can play tennis. Entonces aquí estoy diciendo que yo puedo jugar tenis. Entonces, lo que se decía anteriormente es que can habla de habilidad o posibilidad. En este caso estoy hablando de una habilidad que es poder jugar tenis. Esa es una habilidad. Este verbo auxiliar se puede negar usando la palabra not, como ya lo han visto anteriormente en otra clase. Entonces, lo que yo hago es que al verbo can le agrego cannot o en su forma contraída can't y ya con esto hago la negación. Entonces, a este mismo verbo que yo digo que yo puedo jugar tenis, puedo decir I cannot play tennis o I can't play tennis. Si uso otro sujeto como he, los verbos modales nunca cambian con los sujetos. Entonces digo he can play tennis o niego diciendo he cannot play tennis. Si voy a hacer una pregunta, el orden del auxiliar cambia. Entonces como podemos ver aquí, el auxiliar ya va de primero, el sujeto pasó de segundo, sigo con el verbo principal, después el complemento y uso un signo de interrogación. Entonces yo aquí no estoy afirmando ni negando, sino que le estoy preguntando, ¿can you play tennis? ¿Puedes jugar tenis? Y ella se respondía, yes, I can, or no, I can't. Entonces, como lo decía antes, los usos del verbo can es para hablar de posibilidad y habilidad. Acabamos de ver un ejemplo con habilidad. Entonces aquí dice, we use can to talk about what is possible, what we are able or free to do.
She can drive a car. She can speak Spanish. I cannot hear you. I can't hear you. Can you hear me? Entonces dice que usamos el verbo can para hablar de lo que es posible, de lo que podemos o tenemos la libertad de hacer. Por ejemplo, aquí dice she can drive a car, lo que ella puede manejar un carro. John can speak Spanish, o sea que John puede hablar español. Ahora digo I cannot hear you o I can't hear you. Entonces aquí digo es que no te puedo escuchar. Pregunto, can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Entonces dice normally we use can for the present, but it's possible to use it to use can when we make present decisions about future ability. Entonces dice, normalmente usamos can para hablar del presente, pero es posible que usemos can cuando tomemos decisiones en el presente acerca de una habilidad en el futuro. Entonces, por ejemplo, dice, can you help me with my homework? Eso está en presente. Dice, ¿puedes ayudarme con mi tarea? Eso está en presente. Y aquí la persona le responde, sorry, I'm busy today, but I can help you tomorrow. Entonces lo que dice aquí es, la respuesta a la persona que pregunta si le puede ayudar con la tarea, le dice, lo siento, hoy estoy ocupado, pero puedo ayudarte mañana. Aquí estamos hablando de una expresión en futuro que dice mañana, pero está expresando un verbo en presente y dice, yo le puedo ayudar mañana, no hoy. Entonces, el verbo can se podría usar ahí en futuro expresando con una expresión de tiempo. No quiere decir que esta expresión esté en futuro, sino que está expresando una habilidad en el futuro. Él va a poder hacer eso en el futuro, no ahora. Listo, ahora tenemos can for requests and orders. Dice que vamos a ver cómo se usa can para pedir cosas o dar órdenes. We often use can in a question to ask somebody to do something. This is not a real question. We don't really want to know if the person is able to do something. We want them to do it. The use of can in this way is informal, mainly between friends and family. Entonces dice que usamos a menudo can en una pregunta para pedirle a alguien que haga algo. Esto no es una pregunta real. No queremos realmente saber si la persona puede hacerlo, lo que queremos es que la persona lo haga. El uso de can en esta forma es informal, principalmente entre amigos y familia. Entonces, ¿cómo así que simplemente queremos que alguien haga algo y no sabe si lo puede hacer en realidad, si tiene la habilidad de hacerlo? Pues es muy simple y pasa lo mismo que en español. Si vemos el ejemplo, dice, can you make a cup of coffee, please? Dice, ¿puedes hacer una taza de café, por favor? Entonces, yo no quiero saber si la persona lo puede hacer o no. Estoy seguro que la persona puede hacer una taza de café. Lo que necesito es que lo haga. Le estoy pidiendo el favor que lo haga. ¿Sí? Porque no sería como bueno decirle, haga una taza de café, porque eso es dar una orden muy directa. Entonces, decir, puedes hacerlo, es como pedir el favor. Si el siguiente ejemplo digo, can you put the TV on? Dice que si puedes encender el televisor, obviamente cualquiera puede encender un televisor. La persona tiene la habilidad de prender el televisor. Yo sé que tiene la habilidad de prender el televisor. De pronto alguien no tiene esa habilidad porque está incapacitado o algo, pues a un incapacitado yo no le voy a pedir que haga eso, porque obviamente sé que no lo puede hacer. Pero en este caso, simplemente es pedir un favor. ¿Puedes prender el televisor? Can you come here a minute? Dice, ¿puedes venir acá un minuto? El mismo ejemplo, o sea, no quiero saber si la persona lo puede hacer o no, necesito es que la persona haga eso y decírselo de una forma amable, en este caso una forma informal. El último dice, can you be quiet? Que si puede hacer silencio. Entonces es una forma de pedirlo respetuosamente. Porque la forma de decirlo
como una orden sería quiet o be quiet. Entonces ahí le estoy dando una orden directa, no un favor, sino que lo tiene que hacer. Bueno, vamos a ver. Aquí dice can for permission. Entonces vamos a ver can, cómo se usa para pedir permiso. We sometimes use can to ask or give permissions for something. Es que a veces usamos can para pedir o dar permiso para algo. Por ejemplo, can I smoke in this room? La persona dice, can I smoke in this room? Si puedo fumar en este cuarto. La persona le dice, you can smoke here, but you can smoke in the garden. Entonces aquí dice, la persona le responde, no, usted no puede fumar aquí, pero puede fumar en el jardín, afuera. Entonces aquí está pidiendo permiso para hacer algo. ¿Por qué? Pues porque la persona obviamente puede fumar, tiene la habilidad de fumar. Lo que necesita saber, o está pidiendo el permiso más bien, es si lo puede hacer ahí donde está en ese momento, en ese cuarto. Entonces está pidiendo un permiso. Y la persona le está diciendo, obviamente, que no lo puede hacer. You can smoke here. No puede fumar acá, pero puede hacerlo afuera. Y aquí tenemos una nota que dice, note that we also use could, may, might for permission. The use of can is informal. Dice que también se usa could, may y might para pedir permiso. Eso ya no lo ve más profundamente cuando ve más verbos modales. Pero pues could es una forma muy educada de pedir algo. Yo podría decir, could I smoke here? Que es más elegante. May en realidad es para pedir permiso porque may no expresa habilidad, sino permiso como tal. Listo, sigamos. Bueno, entramos ahora a ver, ya vimos can, todos esos ejemplos, ahora vamos a ver could. Could is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. We use could to talk about past possibility or ability and make requests. Dice que could es un verbo auxiliar y lo usamos para hablar de habilidades en el pasado o posibilidades en el pasado. También lo usamos para pedir permiso. La estructura de could es la misma de un verbo modal. Es un sujeto, el verbo auxiliar could y el verbo principal. Ahora, tengo aquí unos ejemplos, afirmativo, negativo y pregunta. Es la misma regla que con can, la misma estructura. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, my grandmother could swim. Dice, mi abuela podía nadar. Entonces aquí ya vemos que no dice puede en presente, sino en pasado, podía nadar. Entonces lo que decía ahorita el ejemplo, ¿para qué se usa could? Para expresar habilidades en el pasado. ¿Por qué? Porque hay cosas que no antes podría hacer y ya no las puede hacer. Entonces para eso se puede expresar como en español, mismo en inglés. Entonces, yo podía nadar, ya no puedo. Pero entonces, I could swim. Now I can't. Tenemos un ejemplo con she negativo. She could not walk. Que ella no podía caminar. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo not, la negación. Y contraído, couldn't. She couldn't walk. Ella no podía caminar. Para hacer preguntas, lo mismo del ejemplo pasado. Se cambia de sitio el sujeto con el auxiliar y diría, could your grandmother swim? ¿Tu abuela podía nadar? ¿Tu abuela podía nadar? Entonces vemos que es muy sencillo. Lo importante es saber cuáles son sus usos. Listo, aquí vamos a ver pues, detalladamente los usos. Use of could for past possibility or ability. Sí, lo que ya había explicado para una habilidad en el pasado o una posibilidad en el pasado. Por ejemplo, I could swim when I was 5 years old. Dice, yo podía nadar cuando yo tenía 5 años. O sea que a los 5 años yo ya podía hacer eso, ya podía nadar. My grandmother could speak 7 languages. Dice que mi abuela podía hablar 7 lenguas, 7 idiomas, ¿sí?
Mire esa habilidad en el pasado, pronto ahora ya no lo puede hacer, pero en algún momento en el pasado lo podía hacer. When we arrived home, we could not open the door. Dice que cuando llegamos a la casa no pudimos abrir la puerta. ¿Sí? No pudimos abrir la puerta. Cuando llegamos, no. Could you understand what could you understand what he was saying? Dice, ¿pudiste entender lo que él estaba diciendo? Entonces, aquí podemos ver su connotación en pasado. ¿Pudiste entender lo que él estaba diciendo? No lo que está diciendo en ese momento, lo que estaba diciendo. We use I positive and current negative for general ability in the past. When we talk about one special occasion in the past, we use be able to positive and current negative. Look at this example. Entonces aquí lo que nos dicen es que usamos el pronombre yo para hablar en positivo y current para hablar en negativo. Generalmente en una habilidad en el pasado, pero cuando hablamos de una ocasión especial en el pasado, usamos be able to como positivo y current como negativo. Entonces vamos a ver los ejemplos. Listo, entonces dice, my grandmother could speak Spanish. Entonces me dice, en general, en el pasado, mi abuela podía hablar español. En una ocasión específica en el pasado, dice, a man fell into the river yesterday. The police were able to save him. Entonces mira que aquí vemos que no se usó could, sino were able. Entonces dice, un hombre cayó en el río ayer, la policía pudo rescatarlo, pero no pusieron could. Una ocasión específica, vinieron ayer. My grandmother couldn't speak Spanish. Mi abuela no podía hablar español. Entonces hablando en general, de antes, no un tiempo específico. Aquí dice, a man fell into the river yesterday. The police couldn't save him. ¿Sí? Entonces, miren cómo, en general, si yo hablo de una habilidad en el pasado, uso could si estoy afirmando y si estoy negando. Cuando es un tiempo específico, una ocasión específica, si hablo en afirmativo, entonces para decir que se pudo hacer algo en afirmativo, entonces uso were able. Y si es negativo, uso couldn't normalmente. Aquí tenemos los mismos ejemplos, pero con afirmación y negación. Cuando es un tiempo general, se usa could en los dos casos afirmativos y negativos, y cuando es un tiempo específico, si es una afirmación, se usa were able o was able, dependiendo del sujeto, y couldn't para la negación. Listo, ahorita vamos a ver could for requests. We often use could in a question to ask somebody to do something. The use of could in this way is fairly polite, formal. Dice que usualmente usamos could para pedirle a alguien algo, a alguien que haga algo. El uso de could de esta manera es muy educado. Por ejemplo, could you tell me where the bank is, please? Dice, ¿podría decirme dónde está el banco, por favor? Ese could you tell me, could you do this, could you help me, es una forma muy educada de pedir algo, porque es muy formal. Cosa que no hago con los amigos. Con un amigo le digo can you, como vimos al principio. El hecho de que yo aquí diga could no quiere decir que esté hablando en el pasado. Esta expresión está en presente. En este caso aquí, could no dice no expresa pasado diciendo pude, podía, sino como usted podría, could you tell me where the bank is? ¿Podría usted decirme dónde está el banco? Could you send me a catalog, please? ¿Podría enviarme un catálogo, por favor? Entonces aquí no estamos hablando en pasado, sino que could es para hacer requests, pedir cosas de una forma educada.
Listo, ahorita vamos a ver be able to, que be able to significa literalmente estar habilitado para, o sea, poder hacer algo. Although we look at be able to here is not a modal verb, it is simply the verb be plus an adjective able followed by the infinitive. We look at the be able to here because we sometimes use it instead of can or could. We use be able to talk about ability. ¿Qué dicen? A pesar de que vamos a mirar aquí be able to, no es un verbo modal, es simplemente el verbo to be más un adjetivo que es able, seguido de un verbo en infinitivo. Lo vamos a ver aquí en este tema porque se usa para reemplazar can or could y para hablar del futuro. Así como habíamos dicho que can es para expresar una habilidad en el presente y could de habilidad en el pasado, pues be able to también va a ser para expresar una habilidad en el futuro. Vamos a ver la estructura. La misma, un sujeto, ya aquí no uso verbo modal, recordemos, ya no hay verbo modal, sino que uso be más able y un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo es un verbo que viene conjugado con to. Entonces, ¿cómo así que be? No es que uno le escriba be después del sujeto, tiene que conjugar el verbo to be después de cada sujeto. Es decir, como dice aquí el ejemplo, si tengo I, la conjugación de I para el verbo to be es am. Entonces aquí dice, I'm able to drive. Dice que puedo manejar o tengo la habilidad de manejar o estoy habilitado para manejar. Pues también yo podría decir I can drive, pero existe esta forma. She is not able to drive. Entonces aquí cambiamos de sujeto y ya el verbo to be ya no es am, sino is. She's not able to drive, me están hablando de una negación. O she isn't. Y para hacer una pregunta, entonces simplemente digo, are you able to drive? ¿Tú puedes manejar? Que sería lo mismo que decir, can you drive? Entonces este able to se aplica para todos los tiempos verbales. Si hablo en pasado, entonces digo I was able to, yo podía manejar. Y en futuro, como les decía ahora, como ya vimos que can puede ser para presente, can, could para pasado, entonces yo como expreso futuro con el verbo poder, simplemente uso will. I will be able to drive. Yo podré manejar. Entonces, lo único que hago para expresar futuro con el verbo can es usar be able to y usar will como futuro. I will be able to drive, I will be able to study, I will be able to get a job, I will be able to play soccer or whatever. Listo, entonces aquí hay otro ejemplo de cómo se podría usar be able to. Aquí simplemente es un resumen de lo que ya expliqué, pero me interesa este punto para que se vea el futuro. Entonces me dice, you will be able to speak perfect English very soon. Future simple. Entonces, usted podrá hablar inglés perfectamente muy pronto. Entonces miren que aquí está be able to y si yo le agrego will, ya con eso más el verbo en infinitivo me deja la expresión en futuro, queriendo decir que es una habilidad que se va a poder hacer en un tiempo específico en el futuro o en un futuro incierto, como dicen aquí very soon, muy pronto, pero que no hay una fecha cierta, ya que eso es incierto. Entonces lo importante es que sepan cómo se conjugan, tengan estos ejemplos, miren la guía que les voy a dejar y hagan el ejemplo sobre la guía y los que puedan lo hacen directamente en el blog. Okay, thank you for watching. Bye bye.